Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Ya hemos estado trabajando sobre terminales gráficas, hicimos una breve introducción a las terminales de comandos, a los intérpretes de comandos y cómo se utilizan. La idea del encuentro de hoy es que hablemos sobre los tipos de terminales que tenemos en un Linux, cuál es la sintaxis de los comandos, es decir, cómo podemos nosotros introducir comandos en el sistema, cómo pasar las opciones a estos comandos para modificar sus salidas, cómo pasar los argumentos a estos comandos y por supuesto también analizar los diferentes tipos de ayudas que nosotros podemos obtener para cada uno de los comandos. No hace falta el Internet. Linux es un sistema autodocumentado, por lo tanto todos sus comandos y todos sus modificadores se encuentran en páginas de manual y en páginas de ayuda dentro del mismo sistema operativo, por lo tanto ahí nosotros podemos llegar a aprender el uso y sacarnos todas las dudas que tenemos sobre diferentes opciones y modificadores de cada uno de los comandos. Terminales. ¿Qué tipos de terminales tenemos en un sistema operativo Linux? Básicamente tenemos dos tipos de terminales, terminales gráficas y terminales de texto. Lo que vemos en pantalla es una terminal de texto. Cuando nosotros estamos trabajando en un entorno gráfico, podríamos decir que se trata de una terminal gráfica. Una terminal de texto o una terminal de modo comandos es una terminal que nos permite a nosotros cargar un intérprete de comandos, ejecutar comandos y obtener diferentes respuestas para interactuar con el sistema operativo. Lo que sería equivalente en una aplicación gráfica a hacer clic en un botón, en un menú y demás, en una terminal de texto hace referencia a ejecutar diferentes comandos y analizar las salidas que vamos obteniendo. Las terminales de texto en general en el sistema operativo se encuentran dentro del directorio /dev. Si nosotros recordamos, /dev o /device es un directorio de dispositivos del sistema operativo y las terminales se denotan con el nombre de TTI N, donde N es un número. Por ejemplo, la primera terminal será TTI 1, TTI 2 la segunda, TTI 3 la tercera y así sucesivamente. En Linux son dispositivos, se denominan dispositivos de caracteres a estas terminales y nosotros podemos accederlas. ¿Cuándo se utilizan principalmente estas terminales? Cuando el sistema operativo Linux no dispone de un entorno gráfico. Un servidor, por ejemplo, en el cual nosotros podemos llegar a ejecutar ciertas tareas de administración, de instalación y configuración de servicios, de administración de privilegios y de seguridad informática, lo podemos hacer mediante terminales de modo texto. En general, este tipo de sistemas no tiene modo gráfico, por lo tanto, la única forma de interactuar es a través de modo texto. En nuestra computadora de escritorio, nosotros también podemos acceder a este tipo de terminales, aunque no es lo más común, digamos, dentro del uso de una computadora de escritorio, ya que para entrar a una de estas terminales tenemos que movernos desde el entorno gráfico a una de las terminales TTI. Por lo tanto, la forma más simple de trabajar dentro de un entorno de escritorio con alguna terminal o alguna ejecución de comandos es utilizando las pseudoterminales o dispositivos PTS dentro del sistema operativo. Un dispositivo PTS es un dispositivo de pseudoterminal, es decir, a nosotros nos permite esta pseudoterminal emular dentro de nuestro sistema operativo una terminal de modo texto. Vamos a poder levantar una ventanita dentro del entorno gráfico en la cual vamos a cargar un intérprete de comandos y vamos a poder ejecutar los comandos directamente. No es una terminal nativa de texto del sistema, pero sin embargo nos va a permitir interactuar con el sistema y es la forma más común que nosotros tenemos para poder utilizarla. Pseudoterminales tenemos muchas, /dev, /pts, /0, /1, /2, dependiendo de la cantidad de terminales. Tengamos en cuenta de que si abrimos 5, 10 ventanas con intérpretes de comandos en nuestro escritorio, vamos a tener tanta cantidad de pseudoterminales abiertas y por supuesto si nos conectamos en forma remota utilizando protocolos como SSH, esas terminales también se van a multiplicar. Cada conexión de SSH, por ejemplo, va a levantar una nueva pseudoterminal para poder trabajar vía comandos. De todos modos, en cualquiera de estas pseudoterminales vamos a tener nuestro intérprete de comandos y vamos a poder ejecutar todos los comandos como si estuviéramos sentados dentro del sistema operativo en una terminal de modo texto. Vamos a analizar los comandos. Nosotros cuando trabajamos con comandos, lo primero que tenemos que saber es cuál es el nombre del comando que tenemos que colocar para realizar cierta y determinada tarea. Ese comando puede que reciba también opciones. Las opciones son
modificadores de los comandos que nos van a permitir modificar, como bien lo dice su nombre, el comportamiento del comando y entregarnos una salida que incluso puede estar tuneada a ciertas necesidades de cada uno. Estas opciones pueden ser de dos tipos, pueden ser cortas o pueden ser largas. Las opciones cortas en general son de una sola letra, las opciones largas son palabras. Cuando yo ejecuto un comando, como se ve en pantalla, un ls, yo puedo colocar menos, el guión, y una letra para modificar su salida. Caso particular del ls que vamos a analizar hoy, menos L, por ejemplo, nos permite listar el contenido extenso del directorio local. Información adicional sobre los elementos, directorios y archivos que tenemos en nuestro directorio local. Y menos nos va a permitir a nosotros incorporar opciones extendidas. Muchas veces estas opciones tienen su equivalente en opciones cortas, todo depende de cuál recordemos al momento de ejecutar el comando. Y a su vez también tenemos argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son datos adicionales que nosotros le pasamos a nuestros comandos para poder obtener una salida específica. Por ejemplo, el comando ls, como dijimos, nos permite listar el contenido de directorios y archivos del directorio local en el cual estamos parados, nos permite pasarle como argumento uno o más directorios para poder listarlos en forma sucesiva. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer ls barra home y ver el contenido del directorio barra home, ls barra y ver el contenido del directorio raíz del sistema operativo. Entonces, los comandos en sí tienen este tipo de sintaxis. Comando, menos una opción de letra, menos una opción de letra, menos una opción de palabra, argumento 1, argumento 2, etc. Más o menos esta sería la estructura básica de los comandos en un sistema operativo Linux, en una terminal e intérprete de comandos. Vamos a analizar algunas características particulares del comando ls como para después generalizarlo al resto de los comandos del sistema. ls es un comando muy simple, nos permite listar el contenido de un directorio en el cual estamos parados. ls lista el contenido del directorio actual, como dijimos. ls-l, por ejemplo, nos permite listar el contenido del directorio actual agregando información adicional para cada una de las entradas, como ser, por ejemplo, tamaño del archivo, permisos, dueño, grupo del archivo y nodos que tiene el archivo, fecha de última modificación y demás, toda información adicional que nosotros podemos encontrar en el sistema para cada elemento del sistema de archivos. Por ejemplo, ls-h-l nos permite mostrar el tamaño del archivo en un formato más humano, más legible. ¿Por qué? Porque la salida por defecto del ls-l nos muestra el tamaño de los archivos en bytes. Con el "-h estaríamos modificando la salida del comando ls para mostrarnos el tamaño en megabytes, en kilobytes, en gigabytes, etcétera, dependiendo por supuesto del tamaño de cada archivito. Este comando, por ejemplo, nos permite mostrar también los archivos ocultos. Es el mismo comando anterior, ls-h-l, al cual le agregamos una opción nueva que es "-a" para mostrar el tamaño y los archivos ocultos. Por ejemplo, esta opción, "-l" y "-t", nos permite listar presentar el listado completo de los elementos del sistema de archivos en el directorio actual, ordenado en forma temporal. Y esta opción nos permite a nosotros ordenar en forma temporal la salida completa de los directorios y archivos locales del sistema, pero en forma invertida, en forma reversa, por eso la opción "-r". Y aquí tenemos un modificador adicional, "-h", el que nos permitía ver los tamaños en formato humano, en formato legible, lo hemos agregado también al comando ls-l, -t-r, para poder mostrar la salida completa con información adicional, ordenada en forma temporal en reversa y con los tamaños en formato humano. Y por supuesto, a partir de aquí tenemos muchísimas combinaciones. El comando ls tiene muchas opciones, todos los comandos en general suelen tener muchas opciones de una letra o de palabras completas, a lo cual nosotros podemos sumarle más información para poder trabajar.